Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos 5 impactantes verdades bíblicas que te harán cuestionar los pilares fundamentales del cristianismo. En este video, revelaremos verdades ocultas en las profundidades de la Biblia que podrían sacudir tu fe. ¿Estás listo? Comencemos. 1. El papel de las mujeres. El verdadero poder en la Biblia. La posición de las mujeres en la historia del cristianismo ha sido un tema de debate durante mucho tiempo. Tradicionalmente, las mujeres han sido excluidas del liderazgo eclesiástico y no se les ha permitido ocupar posiciones clericales. Sin embargo, cuando examinamos la Biblia en profundidad, descubrimos que el papel de las mujeres es mucho más poderoso de lo que pensamos. La Biblia no solo retrata a las mujeres como esposas obedientes o madres, sino también como individuos con roles críticos en el plan de Dios. Por ejemplo, Débora en el Antiguo Testamento es una jueza y profetisa de Israel, una líder fuerte que guió al pueblo de Dios a la victoria en la batalla. Es decir, las mujeres no solo lideraban en el hogar, sino también en los niveles más altos de la sociedad. En el Nuevo Testamento, la situación no es diferente. Muchas mujeres jugaron un papel crucial en el ministerio de Jesús. En particular, María Magdalena pasó a la historia como la primera persona en presenciar la resurrección de Jesús después de su crucifixión. Además, al ser la mensajera de la resurrección para los discípulos, fue conocida como la apóstol de los apóstoles. Otro ejemplo es Priscila, quien junto a su esposo Aquila fue una figura clave en las primeras iglesias. En varias ocasiones, Priscila es mencionada antes que su esposo, lo que indica su importancia en la comunidad cristiana. A pesar de esto, a lo largo de la historia, la Iglesia ha intentado minimizar la presencia y el impacto de estas mujeres poderosas. Pero si examinamos con cuidado los textos bíblicos, es evidente que las mujeres desempeñaron un papel indispensable en el plan de Dios. Esto puede hacer que muchos reconsideren su fe, ya que en los primeros días del cristianismo, las mujeres ocupaban posiciones mucho más activas y centrales de lo que algunas iglesias modernas les otorgan. Incluso hoy, muchas comunidades cristianas se oponen a que las mujeres ocupen cargos en el clero. Sin embargo, las narraciones bíblicas que elevan a estas mujeres sugieren que estas ideas tradicionales deberían ser reconsideradas. Esta impactante verdad bíblica nos lleva a replantearnos el importante papel de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia. El rol clave de las mujeres tiene el poder de sacudir profundamente la historia y la percepción del cristianismo. -2. La historia de la resurrección. ¿Qué se relata realmente? La resurrección de Jesucristo es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Según la Biblia, Jesús resucitó al tercer día de su crucifixión y se apareció a sus discípulos. Este evento constituye el núcleo del cristianismo y se considera la prueba más grande de que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, la historia de la resurrección está rodeada de más controversias y confusión de lo que parece. Existen 4 relatos diferentes de la resurrección en la Biblia, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y entre ellos hay diferencias importantes. Estas variaciones plantean preguntas sobre cómo ocurrió realmente la resurrección y cuáles detalles son los correctos. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, las primeras en presenciar la resurrección son María Magdalena y otras mujeres. Sin embargo, este relato parece haber sido completado más tarde con algunos versículos añadidos, ya que en su versión original, el Evangelio de Marcos termina sin que Jesús se aparezca a nadie después de su resurrección. Esto sugiere que el relato más antiguo de la resurrección es el menos detallado y el más ambiguo. De manera similar, el Evangelio de Mateo menciona que hubo un terremoto y un ángel rodó la piedra de la tumba,
detalles que no se encuentran en otros evangelios. En Lucas, Jesús se aparece a 2 discípulos en el camino a Emaús y se revela ante ellos. En el Evangelio de Juan se presentan detalles específicos, como la aparición de Jesús a Tomás para convencerlo de su resurrección. Estos 4 relatos diferentes plantean una pregunta importante entre los cristianos. Si la resurrección es un evento tan central en la fe, ¿por qué los relatos difieren tanto? Estas preguntas pueden llevar a algunos a reconsiderar su fe. La incertidumbre en los detalles también nos lleva a preguntarnos si la resurrección fue un hecho histórico o más bien un relato simbólico. Otro punto llamativo es que en la Biblia solo unas pocas personas fueron testigos de la resurrección. Fuera de los discípulos no hay otros testigos. Esto genera debates sobre la historicidad del evento. Si Jesús realmente resucitó, ¿por qué no se apareció ante una audiencia más amplia? ¿Por qué no fueron testigos las autoridades romanas o los líderes religiosos judíos? Este tipo de preguntas pueden llevar a muchas personas a cuestionar su fe. Por lo tanto, se puede afirmar que la historia de la resurrección no es tan clara y precisa como solemos pensar. Las narraciones contradictorias en las diferentes partes de la Biblia plantean grandes interrogantes sobre la naturaleza de este evento sagrado. Esta impactante verdad bíblica puede llevar a los cristianos a reconsiderar profundamente su fe. -3. Los textos originales de la Biblia. Palabras perdidas y modificadas. Muchos cristianos creen que la Biblia en su forma actual es la revelación inmutable de Dios. Sin embargo, al examinarla desde un punto de vista histórico, podemos ver que los textos originales de la Biblia han sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo. En primer lugar, los manuscritos originales de la Biblia no han llegado hasta nuestros días. Los textos bíblicos más antiguos que tenemos son copias de los originales, y estas copias han sido revisadas y editadas muchas veces durante siglos. Durante el proceso de copiado se hicieron adiciones, se eliminaron algunas secciones o se modificaron, ya sea intencionalmente o por error. Por ejemplo, la historia de Jesús y la mujer adúltera en el Evangelio de Juan no aparece en los textos originales de la Biblia. Esta historia se considera una adición posterior. De manera similar, el último capítulo del Evangelio de Marcos, que narra la resurrección de Jesús, también es una adición posterior. Estas adiciones y modificaciones plantean preguntas sobre cómo ha evolucionado la Biblia a lo largo del tiempo y qué era exactamente el mensaje original. Otro ejemplo es el versículo Mateo 28:19, que menciona bautizar. Se cree que en los primeros textos cristianos este versículo decía: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Sin embargo, con el tiempo, se añadieron palabras y la frase se cambió a bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este cambio fortaleció la defensa de los cristianos de la doctrina de la Trinidad, pero también generó incertidumbre sobre cuál era el mensaje original de la Biblia. Estos cambios y adiciones muestran que los textos en los que los cristianos basan su fe no son tan inmutables como podrían pensar. Esto plantea serias dudas sobre cómo se ha preservado la Biblia como una revelación divina. Si los textos han sido alterados con el tiempo, ¿cómo podemos saber cuál era el mensaje original? Este tipo de preguntas puede llevar a muchos cristianos a cuestionar su fe. La naturaleza cambiante de la Biblia revela cómo el mensaje de Dios ha sido moldeado por manos humanas. 4. El concepto del infierno. ¿Realmente estaba en la Biblia? El infierno es un concepto importante en la fe cristiana. Los cristianos creen que los que desobedecen a Dios y los pecadores irán al infierno, un lugar de castigo eterno. Sin embargo,
El origen real del concepto del infierno en la Biblia es más complicado de lo que parece. Muchas personas creen que el infierno ha sido parte del cristianismo desde sus inicios, pero los estudios históricos y lingüísticos revelan muchas verdades sorprendentes sobre el desarrollo del infierno en el cristianismo. En el Antiguo Testamento no se menciona un concepto similar al infierno. La palabra Seol se utiliza para describir un lugar al que van los muertos, pero no se describe como un lugar de tortura eterna. El Seol es más bien un reino de sombras, un lugar donde las almas se agrupan sin contener ni castigos ni recompensas. De manera similar, en los primeros textos del Nuevo Testamento, el concepto del infierno no está claramente definido. Por ejemplo, cuando Jesús menciona a Gehenna, en realidad está hablando de un valle fuera de Jerusalén donde se quemaban desechos y cadáveres de animales. Jesús usa este valle como una metáfora para describir el terrible destino de los pecadores. Aunque Gehenna se usa como una metáfora del infierno, no contiene una definición clara de un lugar de tortura y fuego eterno. En épocas posteriores de la Biblia, especialmente durante la Edad Media, el concepto del infierno fue desarrollado más detalladamente por la Iglesia y comenzó a aceptarse como una realidad concreta. La obra de Dante, la Divina Comedia, que describe detalladamente el infierno, fue una de las obras literarias más influyentes que dieron forma a la percepción cristiana del infierno. Sin embargo, estas descripciones del infierno se basan más en interpretaciones teológicas desarrolladas mucho después de los textos originales de la Biblia. Algunos creen que la noción del infierno en la fe cristiana es en realidad un símbolo de la justicia divina de Dios. Es decir, el infierno podría ser una advertencia sobre las consecuencias del pecado, simbolizando un equilibrio entre la misericordia y la justicia de Dios. Esto plantea grandes preguntas sobre si el infierno realmente existe. Si la Biblia no tiene una descripción clara del infierno y este concepto se desarrolló con el tiempo, ¿qué tan confiables son las creencias cristianas sobre este tema? Esta sorprendente verdad podría cambiar la percepción de muchos cristianos sobre el castigo eterno y provocar una profunda reflexión sobre lo que realmente dice la Biblia acerca del infierno. ¿Es el infierno una idea teológica desarrollada a lo largo de la historia o realmente es parte del plan de Dios? Estas preguntas arrojan una sombra sobre las creencias sobre el infierno en la fe cristiana. 5. La doctrina de la Trinidad. ¿Son Dios, Jesús y el Espíritu Santo una sola entidad? Uno de los temas más complejos y polémicos del cristianismo es la doctrina de la Trinidad. Según esta doctrina, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son tres personalidades distintas, pero forman una sola entidad. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad no está claramente definida en la Biblia. Muchos cristianos creen que esta doctrina está expresada claramente en los textos originales de la Biblia, pero históricamente, el desarrollo de este concepto dentro del cristianismo requiere un análisis más profundo. En la Biblia no hay una definición precisa de la Trinidad. Existen referencias a Dios, Jesús y el Espíritu Santo, pero la idea de que estas tres entidades se unan en un solo Dios apareció mucho después de los textos originales. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta no como Dios, sino como el Hijo de Dios. Especialmente en el Evangelio de Juan, Jesús dice: «Yo soy el camino hacia el Padre», lo que respalda la idea de que no es el mismo que Dios, sino un intermediario. El Espíritu Santo es descrito como una fuerza espiritual que ayuda a las personas, pero no se menciona explícitamente que estas tres entidades sean una sola. La doctrina de la Trinidad fue formulada oficialmente en la teología cristiana en el siglo IV después de Cristo. En el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325,
La Iglesia hizo oficial esta doctrina y decidió que la Trinidad sería un elemento central de la fe cristiana. Hasta entonces, los cristianos tenían diferentes puntos de vista sobre la naturaleza de Dios. Algunos aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios, mientras que otros no lo consideraban igual a Dios. La doctrina de la Trinidad se desarrolló para poner fin a estos debates y proporcionar un marco teológico. Sin embargo, la Trinidad sigue siendo un concepto confuso para muchos cristianos. ¿Cómo pueden Dios, Jesús y el Espíritu Santo ser a la vez diferentes y la misma entidad? Esta comprensión paradójica ha sido tema de debate entre los cristianos durante mucho tiempo. Muchos han tenido dificultades para entender esta doctrina y han cuestionado si realmente está presente en la Biblia. Incluso algunas denominaciones cristianas han rechazado completamente la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, los Testigos de Jehová y los Unitarios sostienen que Dios es uno solo y que la Trinidad es una interpretación errónea. Esta impactante verdad podría llevar a los cristianos a cuestionar el fundamento de su fe en la doctrina de la Trinidad. Si esta doctrina no está claramente definida en la Biblia, ¿hasta qué punto deben los cristianos adherirse a ella? Esta pregunta podría llevar a muchos a reevaluar sus creencias. Estas 5 sorprendentes verdades sobre la Biblia presentan temas que podrían iniciar un profundo proceso de reflexión para los cristianos. Las contradicciones dentro de la Biblia, los cambios realizados a lo largo del tiempo y los desarrollos históricos pueden sacudir los cimientos de la fe. Gracias por ver nuestro video. Si encontraste interesantes estas impactantes revelaciones, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Comparte tus comentarios y opiniones con nosotros. Nos interesa saber lo que piensas sobre tu fe. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.